¿Soy una idiota por querer divorciarme de mi marido por una fiesta de cumpleaños y un pastel? Esta es mi historia. Soy una mujer que, tras experimentar el desmoronamiento de su matrimonio, me embarqué en un viaje de autodescubrimiento y sanación. A medida que enfrento el dolor de la traición y la desilusión, descubrí una fuerza interior que nunca supe que poseía. Con mis hijos como mi mayor motivación, luché por reconstruir mi vida, aprendí a amar nuevamente y, sobre todo, aprendí a valorarme a mí misma. A través de los altibajos de la vida, me di cuenta de que incluso del sufrimiento puede nacer una belleza inesperada, convirtiendo cada dificultad en una oportunidad para renacer y construir un futuro lleno de esperanza y amor. No podía creerlo. A mis 40 años, me encontraba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Después de 14 años junto a Sam, había llegado a un punto de quiebre que me llevó a cuestionar todo lo que pensaba que conocía sobre nosotros. Todo comenzó como un pequeño lío, una fiesta de cumpleaños que, en teoría, debería haber sido un momento especial, pero se convirtió en la gota que colmó el vaso. El día de mi cumpleaños, Sam me sorprendió con la noticia de una fiesta, pero algo no encajaba. En vez de disfrutar, me encontré metida hasta el cuello en la organización de mi propia celebración. Limpiar la casa, preparar los platos, todo mientras mantenía una sonrisa forzada en mi rostro. Cuando vi que no había invitado a mis amigos ni a mi familia cercana, me sentí desolada. Era como si mi existencia no importara. Al final, me presentó con un pastel de su sabor favorito, y no del mío, como si en realidad no le importara lo que yo quería. Tras la despedida de las pocas personas que vinieron, me encerré en el baño y lloré, con una sensación de profunda soledad que me consumía. Después de eso, decidí hablar con Sam, pero mis intentos de comunicarme se encontraron con sus defensas. La charla rápidamente se convirtió en un intercambio de reproches que terminaba en un silencio tenso. Los años de problemas no resueltos y de pequeñas heridas estaban comenzando a acumularse, y cada uno de estos momentos se convirtió en una carga pesada que llevábamos en nuestra vida diaria. Con el tiempo, las cosas no mejoraron. La carga emocional era tan pesada que decidí asistir a terapia matrimonial. Pero cuando se lo sugerí a Sam, me miró como si estuviera hablando en otro idioma. No creo que eso sea necesario, fueron sus palabras. Eso me dejó sintiendo que mi voz no tenía peso en nuestra relación. Todo cambió en una reunión familiar donde se produjo un altercado inesperado. Durante la cena, nuestro hijo mayor comentó en voz alta cómo su padre no me valoraba, y el comentario resonó en la mesa como un trueno. La tensión se hizo palpable, y lo que comenzó como una velada tranquila terminó en un derrumbe emocional. Sam estalló, acusando a nuestro hijo de ser desagradecido, y yo me quedé en silencio, sintiendo que el mundo se desmoronaba alrededor mío. Esa noche, vi la puerta abierta a un pequeño cambio, una chispa de esperanza en medio del caos. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. En un impulso, decidí hacer algo que nunca había considerado. Sabía que necesitaba tener el control de mi propia vida, así que creé una cuenta en un sitio anónimo para compartir mi historia. No esperaba mucho, pero la respuesta fue abrumadora. Recibí mensajes de apoyo, y algunos compartieron experiencias similares. La forma en que las personas se habían enfrentado a sus propias luchas me inspiró a replantearme lo que necesitaba hacer. Unos días después, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de una antigua amiga que me invitó a salir. Salí a tomar un café, y fue una válvula de escape necesaria. En esta charla, le conté cómo me sentía invisible en mi propio hogar. Entre risas y lágrimas, me hizo ver que estaba cansada de ser la única que luchaba. La idea de reconstruir mi vida junto a Sam parecía cada vez más distante. Poco a poco, un pequeño sentimiento de rebelión empezó a florecer en mí. Decidí que no quería continuar sintiéndome así, y juntar las piezas de mi vida empezaba a ser mi prioridad. Comencé a enfocarme en mí misma, volviendo a mis estudios y dedicando tiempo a actividades que me apasionaban. Fue un verdadero acto de amor propio. A medida que me llenaba de pasión y propósito, noté cómo la atención y el aprecio de mi círculo social se expandían, mientras que Sam quedaba cada vez más distante. No podía soportarlo más. La impotencia de estar atrapada en esa vida se intensificó. Un día, decidí que necesitaba enfrentarlo de una vez por todas. Era una noche cualquiera, y lo encontré en el sofá viendo la televisión, desinteresado como siempre. Sam, necesitamos hablar de nosotros, le dije, sintiendo que la voz me temblaba. Pero antes de que pudiera entrar en materia, interrumpió con una excusa que no me sorprendió. No tienes que hacer una montaña de un grano de arena. No es el fin del mundo, fue lo que me lanzó al rostro. Su falta de empatía era apabullante. Fue en ese momento, rodeada de la frustración y el desprecio que sentía por él, que tomé una decisión. Ya no iba a ceder más. La gente a mi alrededor comenzó a notar mi transformación, y eso incluía a Sam. A pesar de que lo despedía de forma verbal, a menudo lo hallaba a mi lado,
preguntando qué estaba pasando. Poco tiempo después, un viejo rencor resurgió en un encuentro inesperado. Unos amigos que conocí en una clase de yoga me invitaron a un almuerzo, y Sam se enteró al escucharme reírme en la cocina. Desde que empecé a salir más, su propio instinto de celos se activó, y eso lo llevó a tener discusiones con mis amigos cuando pude invitarlo a un evento social. Cómo me encantó cuando una de mis amigas le dijo de manera muy clara que, si me quería, debería apoyarme y no tratar de encerrarme cada vez que empezaba a brillar. Ese mismo día, mientras preparaba la cena, él me confrontó. ¿Por qué la gente tiene que decirme cómo ser tu marido? No necesito que nadie venga a darme lecciones. En creciente frustración, le respondí que las lecciones venían de un lugar de amor, pero fue como hablar a una pared. En el calor del momento, todo lo que había estado guardando salió. Sintiéndome llena de rabia, alcancé un punto donde lancé la idea de separarnos. Lo que no esperaba fue su reacción. Un silencio abrumador llenó la habitación. Su herida fue palpable, y por una fracción de segundo, vi el hombre que amaba en su rostro, un atisbo de vulnerabilidad que había desaparecido durante años. No obstante, el eco de sus acciones dejó claro que estaba cansada. Esa noche, después de que los niños se dormían, cerré la puerta de nuestra habitación y decidí que era hora de retomar el camino hacia mi propia vida. Sin embargo, mi historia aún guardaba sorpresas. Una mañana, mientras me preparaba para salir a trabajar, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que decía ser amiga de Sam. Con su voz temblorosa, me informó que lo había visto en un lugar que nunca hubiera imaginado. Mi primer impulso fue pensar que estaba preparada para enfrentarlo, pero mi mente estaba dando vueltas. Me sorprendí, pues esta situación podría obligarme a tomar decisiones que nunca pensé que tomaría. De repente, el mundo que había sido tan negro y gris se iluminó con posibilidades. Finalmente, tomé valor y lo confronté. ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Tan nuestro matrimonio es solo un juego para ti? Su respuesta fue una explosión de defensas, y el diálogo se tornó en una pelea desmedida. En ese momento, todo lo que había sentido, todo el dolor que había acumulado, llegó a un clímax. Los gritos resonaron en la casa, y me sentí viva por primera vez en muchos años. Mis hijos escucharon la discusión, y eso me dio una nueva perspectiva sobre el tipo de ambiente que había estado perdiendo. Días después, decidí dar el paso definitivo y me dirigí a un abogado. Cuando Sam lo supo, sus ojos reflejaron una mezcla de incredulidad y miedo. Pensé que serías capaz de soportarlo todo, me dijo. Mi respuesta fue clara. No estoy aquí para sufrir ni sentirme menos. Esta no es la familia que quiero construir. Quiero ser feliz y mostrarles a nuestros hijos que eso vale la pena. Aunque la vida no era nada fácil, comencé a sentir que el control sobre mi destino empezaba a ser realmente mío. Con cada decisión que tomaba, con cada paso hacia la independencia que daba, empecé a vislumbrar un futuro donde el dolor y la desilusión ya no dictaban mi vida. Mientras lidiaba con los trámites del divorcio, la relación con mis hijos también comenzó a transformarse. Gracias a los encuentros y charlas sinceras que mantenía con ellos, podía ver el alivio en sus rostros al saber que no estaba sola en esta lucha. Me convertí en su modelo a seguir, mostrando la importancia de levantarse y defender lo que uno merece. Sin embargo, las cosas no transcurrieron como esperaba. Cuando Sam se enteró de que había consultado a un abogado, su reacción inicial fue cerrar filas sobre sí mismo. A menudo se alejaba, pasaba horas encerrado en su oficina o sumido en actividades que lo mantenían apartado de la realidad, así que apeló a métodos menos convenientes para intentar retenerme. Se desnudó de su vulnerabilidad para mostrarme su versión de la lógica. Empezó a dejar de lado sus hábitos de negligencia, se vestía de forma más presentable y arreglaba el hogar, creando un ambiente superficial de normalidad que buscaba aplacar mis ansias de cambio. Pero sus esfuerzos eran apenas una capa de pintura sobre una casa en ruinas. Con cada pequeño gesto que intentaba, algo dentro de mí se endurecía. La imagen de lo que había sido mi matrimonio se desvanecía, y la frustración acumulada se apoderó de mi ser. En una ocasión, mientras cenábamos con los niños, se me salió decir: no se puede construir un futuro sólido sobre cenizas. Pude ver cómo el comentario se clavaba en su piel, incluso cuando solo quería hacer un punto sobre la delicadeza de nuestra situación. Las discusiones continuaron, pero ahora cada palabra que cruzaba mis labios traía consigo un eco de firmeza. Decidí que tenía que ser clara sobre lo que quería y, al mismo tiempo, abrir la puerta a la posibilidad de que pudiera haber reconciliación, aunque esta opción se fue desdibujando con el tiempo. Un par de semanas después, una sorpresa aún más grande me esperaba. Recibí una invitación para asistir a una reunión de excompañeros de la universidad. En un impulso, decidí ir, buscando algo de normalidad y conexión que había extrañado en mi relación. Allí, me reencontré con David, un viejo amigo que conocía mis deseos de superación y crecimiento. Su calidez y atención me hicieron sentir especial y valorada,
algo que hace tiempo no había experimentado. A medida que nos poníamos al día, esbocé un par de sonrisas, y perdí la noción del tiempo. A medida que los días se convirtieron en semanas, nuestra amistad se volvió un refugio. Empezó a preocuparme el eco de lo que podría significar esa conexión, pero lo que era innegable es que sentía que había renacido un poco. Cada conversación alcanzada con David era un recordatorio del potencial de la vida que aún estaba por venir. Pero la vida es caprichosa. Aquella chispa que había comenzado a encenderse dentro de mí podría haber sido una sorpresa feliz, pero cuando Sam se enteró de mi conexión con David, el mundo pareció desmoronarse nuevamente. Un día, mientras regresaba de visitar a un amigo, me encontré con Sam parado frente a nuestra casa, su cara roja por la impotencia y el enojo que había estado acumulando. ¿Tienes algo que decirme sobre David?, exigió en un tono que dejaba claro que la última línea de nuestra relación estaba cada vez más difusa. El umbral del perdón se tornó borroso. Intenté explicarle que estaba volviendo a encontrarme a mí misma, que David era solo un amigo. Pero mi voz se ahogó rápidamente en sus acusaciones. Esa discusión fue el estallido de todos los descontentos. Cada palabra se convirtió en un eco del pasado. «Esto es una traición», dijo Sam en un grito que resonó en la noche. «Por lo menos, antes eras mi esposa». Sin pensarlo, lo miré a los ojos y le respondí: «Por lo menos, antes eras mi compañero y no un extraño». La atmósfera se volvió insoportable, pues el recuerdo de la noche en que supe con certeza que necesitaba un cambio se apoderó de mí. La realidad había mostrado su versión, y el hombre que estaba enfrente no era el Sam que había amado. La noche terminó con un silencio helado, pero a pesar de la carga que llevaba, sentí algo dentro de mí comenzar a disiparse. Al fin y al cabo, había enfrentado mi verdad y no temía lo que viniera a continuación. Decidí que, sin importar la intensidad de la tormenta, mi vida merecía ser una búsqueda de la felicidad. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, pero estaba comprometida con el viaje. Después de un tiempo, un día mientras me preparaba para el trabajo, recibí un mensaje de David. Una simple pregunta: «¿Cómo has estado?». Fue un recordatorio de que la vida seguía ofreciéndome nuevos comienzos. Cada mensaje que intercambiaba con él se convirtió en un refugio, un espacio seguro que brindaba la posibilidad de encontrar paz en medio del caos emocional que había con Sam. Mientras tanto, las discusiones sobre el divorcio y la custodia continuaban, así que cada vez que necesitaba aire fresco, David estaba allí. A los pocos meses, el divorcio se finalizó, y el peso que llevaba parecía haberse levantado un poco. Las negociaciones fueron difíciles. Sam luchó por mantener lo que pensaba que eran sus derechos, pero aprender a decir no también fue una de mis victorias. Con cada argumento a su favor, yo abogaba por mis hijos y por la vida que queríamos construir. Mis hijos, en su mayoría, apoyaron mi decisión. Querían ver a su madre feliz, incluso si eso significaba un cambio drástico. Durante aquel tiempo, las cosas con David comenzaron a fluir naturalmente. Cada salida, cada conversación, me ofreció una nueva forma de ver el mundo. La conexión se volvió más fuerte. Un día, mientras paseábamos por un parque, David tomó mi mano. «Te ves feliz», me dijo, y lo sentí en cada fibra de mi ser. Finalmente, después de todo el sufrimiento y la pérdida, podía ver que también existía la posibilidad de un nuevo amor y de volver a sentirme viva. Esta nueva etapa de mi vida no estaba exenta de desafíos. Había días de nostalgia, días de arrepentimientos, pero también de agradecimiento. Sentía que cada paso que había dado, cada lágrima derramada, me había llevado a este momento. Comenzar a reconstruir mi vida significaba dejar atrás la angustia, pero también poder abrir nuevamente mi corazón. Las interacciones con Sam comenzaron a ser menos cargadas. Logramos establecer un diálogo civilizado, a pesar de que el dolor que había tenido aún dejaba cicatrices. Los niños se adaptaron a la nueva dinámica familiar, y aunque no fue un camino fácil, comenzaban a entender que había amor en cada rincón de sus vidas. Con el tiempo, incluso Sam se dio cuenta de que debía lidiar con sus propias emociones y se sumergió en su viaje personal. Su propio espacio de crecimiento fue relevante para la familia. La vida continuó, y cada experiencia compartida, cada conversación sincera con David y el nuevo enfoque en mi relación con mis hijos, fue un recordatorio constante de que la felicidad no solo se trataba de recuperar lo que alguna vez tuve, sino de construir nuevos pilares. Colaborando entre risas y recuerdos, cada paso se sintió como un regreso a mí misma. Y así, aunque el final del matrimonio no fue como lo había soñado, sí había significado un nuevo comienzo, lleno de oportunidades, amor y, sobre todo, la magia de volver a encontrarme. Durante el año siguiente, la vida se volvió un mosaico vibrante de experiencias. Empecé a aceptar con los brazos abiertos cada nuevo desafío que se me presentaba, tanto en mi vida personal como profesional. El trabajo, que alguna vez había sido una fuente de estrés en mi relación,
ahora se convirtió en una base de apoyo y un lugar donde podía sobresalir. Mis colegas apreciaban mi dedicación y mi capacidad para manejar los problemas con entusiasmo renovado. Con cada éxito profesional, sentía que las piezas de mi vida se encajaban cada vez más, formando una imagen más completa y satisfactoria. Las dinámicas familiares también seguían evolucionando. Los fines de semana solían ser momentos de tensión cuando los niños se debatían entre pasar tiempo con su padre y quedarse conmigo. Sin embargo, a medida que Sam y yo comenzamos a comunicarnos mejor, logramos establecer un sistema flexible que permitía a los niños sentirse cómodos al compartir su tiempo con ambos padres. Había días en que ellos querían estar con él, y días en que optaban por pasar tiempo conmigo, y eso les daba la seguridad de que podían amar a ambos sin culpa. Un día, durante una tarde de verano en el parque, mientras los niños jugaban con otros padres y amigos, Sam se acercó a mí. ¿Tienes un minuto para hablar?, me preguntó con un tono que denotaba cierta vulnerabilidad. Recordé mis reacciones pasadas y me preparé para lo que pudiera decir. Nos sentamos sobre un banco bajo la sombra de un gran árbol, y él comenzó a hablar de su proceso. No había sido fácil para él adaptarse a la nueva situación, pero también notó cómo la vida en el hogar seguía adelante. Para mi sorpresa, en lugar de intentar convencerme de algo, él expresaba su deseo de entender mis decisiones y cómo había llegado a un lugar donde estaba más feliz. Escuché atentamente, dejando que sus palabras impregnaran el aire entre nosotros. ¿Sabes? He estado yendo a terapia. Me ha ayudado a ver qué aspectos de mí mismo necesitaba trabajar, continuó. En ese momento, sentí un ligero alivio. Había un espacio para la sanación en ambos lados. La conversación se tornó más profunda. Hablamos sobre nuestra felicidad, nuestras luchas, y cómo los niños eran nuestra prioridad, a pesar de la ruptura en nuestra relación. Sentí que había un crecimiento significativo en él, y eso me hizo reflexionar sobre el viaje que ambos habíamos recorrido. Sin embargo, para mí aún había un camino por avanzar. Al llegar el otoño, mis encuentros con David también se hicieron más frecuentes y significativos. Comenzamos a hacer pequeñas escapadas, explorando nuevos lugares juntos. La conexión renovada entre nosotros se tornó un refugio en el que ambos podíamos ser vulnerables sin miedo al juicio. Cuando pasábamos tiempo juntos, reíamos a carcajadas al recordar los días de la universidad, pero también nos encontrábamos hablando de nuestras esperanzas y aspiraciones. La relación floreció en cada cita, y descubrí que su apoyo incondicional me daba la confianza que me había faltado durante tanto tiempo. Un fin de semana, decidimos hacer un viaje juntos a un destino cercano. Viajamos a una pequeña cabaña en la montaña, lejos del ruido y las distracciones de la ciudad. Aquella experiencia fue liberadora. Entre caminatas por senderos naturales y largas conversaciones junto a la chimenea, experimenté una conexión renovada que me hacía sentir viva y espiritual. En nuestro último día, mientras contemplábamos el atardecer, David se volvió hacia mí y, antes de que pudiera procesarlo, me dijo: «Siento que contigo puedo ser yo mismo, y no puedo imaginar mi vida sin ti». Las mariposas en mi estómago danzaron, y en ese momento supe que había encontrado una nueva forma de amor que se complementaba con mi viaje de autodescubrimiento. A su lado, me sentí fuerte y empoderada, y cuando volví a la ciudad, mi corazón estaba más ligero que nunca. Esta sería, sin duda, una de las decisiones más significativas que tomaría en mi vida. Dejar atrás las sombras del pasado y reconocer que merecía ser amada, no como una sombra de lo que había sido, sino como quien verdaderamente era, fue un verdadero acto de valentía. Al pasar los meses, mi relación con David se solidificó. Empezamos a hablar de los sueños a futuro, lo que me asustó un poco, pero también me emocionó. Sabía que, aunque no siempre sería fácil, el amor verdadero requiere esfuerzo, comunicación y, sobre todo, confianza. Al abrirme a esta nueva experiencia, empezaba a comprender que el camino hacia la felicidad era un viaje de constante evolución. Mientras tanto, la coparentalidad se volvió una tarea más armoniosa. Las visitas con Sam seguían siendo desafiantes, pero ambos aprendimos a poner a los niños en primer lugar. Poco después de una conversación sincera, Sam y yo comenzamos a celebrar fechas especiales junto a nuestros niños, como sus cumpleaños y fiestas. Ver cómo se iluminaban sus rostros al tener a ambos padres juntos fue realmente gratificante. La vida fue avanzando, y con cada paso que daba, empezaba a ver las primeras luces de un nuevo futuro, un futuro lleno de amor, comprensión y crecimiento mutuo. Nunca me imaginé que después de todo el sufrimiento, encontraría la fuerza para reconstruir mi vida en un entorno tan positivo. Aprendí que las sombras del pasado pueden ser sombras, pero no son las que definen quién soy ni a dónde voy. Con mi corazón lleno de esperanza y amor, me dispuse a afrontar lo que vendría. Esa conexión con David se había vuelto un pilar importante en mi vida, y no lo veía simplemente como una distracción, sino como una oportunidad que había surgido del dolor.
comprendí que se necesita valor y fortaleza para abrirse a los demás. No estaba sola en esta travesía, y ahora había un nuevo capítulo esperándome por explorar. Así, avanzando con paso firme por el camino del amor y la autocompasión, me prometí a mí misma nunca perder de vista la mujer fuerte y valiente que había aprendido a ser. El futuro, aunque incierto, era un lienzo en blanco, listo para llenarlo de historias y aventuras. Abrazaría cada momento, y por primera vez en años, me sentía lista para escribir el siguiente capítulo de mi vida, uno que, estoy segura, sería aún más hermoso que lo que había imaginado. Al mirar hacia atrás en todo lo que he vivido, he aprendido que el dolor y las crisis pueden ser los catalizadores más potentes para nuestro crecimiento personal. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, llenos de luchas y desilusión, pero dentro de esos momentos oscuros podemos encontrar la fuerza para renacer. He descubierto que la resiliencia no solo se trata de sobrevivir a las tormentas, sino de aprender a bailar en la lluvia. La vulnerabilidad no es debilidad. Al abrir mi corazón y aceptar el amor y el apoyo de los demás, he podido reconstruir mi vida sobre nuevas bases, más sólidas y auténticas. La vida es un viaje continuo de aprendizaje y evolución, y no tengo que quedarme atrapada en el pasado. A través de la autorreflexión y la toma de decisiones valientes, he aprendido a priorizar mi felicidad y la de mis hijos. La comunicación y la empatía son fundamentales no solo en las relaciones románticas, sino también en las interacciones cotidianas. Por último, el amor puede manifestarse de muchas formas. El amor por uno mismo, el amor entre amigos y, por supuesto, el amor romántico. Cada uno de estos elementos es vital para vivir plenamente. Así que, en resumen, mi lección es esta: nunca subestimes el poder de la transformación personal. La verdadera felicidad surge del interior, y a veces es necesario perderse para encontrarse a uno mismo nuevamente. Si esta historia te impactó, espera a ver lo que tenemos preparado para ti. Haz clic en suscribirse y únete a la comunidad para más relatos que te mantendrán enganchado.